Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Bustamante y hoy les hablaré sobre las alteraciones del lenguaje. Las alteraciones del lenguaje implican dificultades en la adquisición del lenguaje, ya sea tanto a nivel de comprensión como de expresión oral. También cuando existe un desfase entre el lenguaje del niño y su edad cronológica. Dentro de las alteraciones del lenguaje existe un amplio abanico que va desde un retraso simple hasta el trastorno específico o disfasia. Muchas veces los límites son difusos y dependen además de los síntomas de la edad de la persona para poder realizar una valoración. Las alteraciones del lenguaje siempre intrigaron a la comunidad científica, especialmente cuando no estaban acompañadas de un deterioro cognitivo en las otras áreas. Por otra parte, el estudio del lenguaje y sus trastornos no solo sirvió para catapultar el desarrollo de la neuropsicología desde la segunda mitad del siglo XIX, sino que ha sido una de sus áreas más fructíferas, ya que en los primeros programas de rehabilitación cognitiva fueron los que trataban de remediar los trastornos del lenguaje, especialmente los cuadros afásicos. Después de una trayectoria de más de 100 años, la introducción de la neuroimagen funcional ha venido a enriquecer el conocimiento de la neuropsicología del lenguaje, restando en parte el protagonismo que en exclusiva tenía el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. El lenguaje es un síntoma de la comunicación, un sistema de la comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de una palabra y la escritura, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. En primera tenemos los monemas, que estos son las unidades de la primera articulación, o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico o bien una función gramatical. Luego les siguen los fonemas, que estas son las unidades de la segunda articulación y se definen como las unidades menores de sonido, las cuales constituyen una lista cerrada que en el caso del idioma español está formada de 24 fonemas. De su combinación surgen los monemas. Y por otra parte tenemos los rasgos pertinentes, los cuales son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de los fonemas de acuerdo con las conversaciones fonéticas de cada lengua. Los trastornos del habla. La lesión del sistema nervioso o de los órganos bucofonatorios pueden producir diversos trastornos del habla o del lenguaje. Los trastornos del habla son alteraciones del habla normal que afectan al grado, forma, intensidad, tiempo, cantidad, calidad o ritmo lingüístico, dificultando las posibilidades de expresión oral, estando preservada la estructura simbólica del lenguaje. Los trastornos del lenguaje afectan la estructura misma del lenguaje. Aunque no existe suficiente consenso en la clasificación de los trastornos del habla, podemos referirnos a 5 patologías: disfemia, disartria, dislalia, disglosia y disfonia. La disfonia es la alteración de la voz producida como una consecuencia de trastorno orgánico o funcional de los órganos fonatorios. Se manifiesta por cambios en el tono de intensidad, timbre, la duración de voz, a pesar de estar preservada la función simbólica del lenguaje. La disartria. Este es un trastorno de articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares estando preservado el lenguaje. Puede estar causado por una lesión del sistema nervioso central o por una lesión de los sistemas efectores del lenguaje. Las afasias. La afasia es un trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito, como consecuencia de una lesión cerebral en las áreas que regulan el lenguaje. La dislalia. Este es un trastorno de la articulación de fonemas que no es causado por una patología del sistema nervioso central ni de los órganos fonoarticulatorios. La disfemia.
Este es un trastorno de elocución que se caracteriza por el bloqueo espasmódico que interrumpe o impide la emisión de la palabra, produciendo así una repetición involuntaria de las sílabas o palabras, o de tensiones espasmódicas que interrumpen la fluidez verbal. La disglosia. Este es un trastorno de la pronunciación causado por lesiones o malformaciones estructurales de los órganos del habla de origen no neurológico. También recibe la denominación de dislalia orgánica. Ante esta situación podemos pensar que esto forma parte del desarrollo evolutivo del lenguaje de nuestros hijos y que les falta madurez, pero ante la duda es importante que este tipo de alteraciones se consulten a un especialista para poder evaluar adecuadamente, ya que es fundamental el tratamiento precoz, especialmente en las alteraciones más severas. Gracias.